Muy bien, vamos a dar lugar al museólogo Carlos Ferreira Bertone, director de la Estancia de Jesús María. Él va a presentar su ponencia titulada Las estancias jesuíticas de Córdoba y su aporte al desarrollo cultural y turístico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Veo también a los alumnos, algunos de los alumnos de la carrera de Museología y del UNLAR y egresados también, me hacen seña ahí, también egresados, recientes también, o no tan recientes como Ana Mercado Luna, también egresada de nuestra carrera de Museología aquí en UNLAR. Bueno, yo voy la verdad que hablar al último te da tengo 400 preguntas para todos los que hablaron antes de mí, pero los vamos a aprovechar esta noche en la cena quizás para algunos comentarios y preguntas. Yo voy a ir a algo a lo mejor un poquito más práctico, más directo a la cuestión que nos trata, que es el turismo, el patrimonio y el turismo sustentable, y cómo se está desarrollando esto en Córdoba, pero no lo quiero hacer en un sentido de comparación, sino en un sentido de aporte de lo que se va a venir para La Rioja con esta enorme inversión que se está haciendo en la estancia jesuítica de La Saladilla, que es algo que yo creo que no tiene techo, no tiene techo en cuanto a las potencialidades para el turismo que tiene ese sitio. Un sitio de múltiples capas y de múltiples poblamientos que ahí hace quizás un poco la diferencia con nuestras estancias jesuíticas, que también es una cuestión de interpretación y ya vamos a ir a eso. En esta primera parte, primero decir que nosotros tenemos que pensar a las estancias jesuíticas, incluida la Saladilla, como un museo en el territorio, ¿no? O sea, no solo el edificio, sino todo el territorio circundante, algo que constantemente hablamos con Juan Carlos, que está a cargo del proyecto, y que todas las veces que he ido a la Saladilla hemos visto esto de hasta dónde llega, ¿no?, el territorio de influencia de ese sitio patrimonio, ¿no?, o hasta dónde lo vamos a construir, o hasta dónde lo vamos a interpretar como patrimonio, como patrimonio. Y el impacto urbano del museo, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que un museo genera un polo de atractividad y de relaciones humanas, comerciales, sociales, culturales, etcétera, que impactan en todo un área. Si uno va camino a la Saladilla, ya ve en esa antigua ruta provincial, en la antigua ruta nacional, ve ya casas que se están construyendo y la tendencia va a ser, Ana, y de esto no se van a salvar, es que las casas lleguen hasta la puerta misma de la entrada o sea, esa va a ser la tendencia, porque ya vamos a ver lo que pasó en Jesús María, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un polo de atractividad y que jerarquiza a quien vive cerca, jerarquiza a quien vive cerca. Entonces, ahí también surgen intereses de desarrollo urbanístico, ¿no? También. Pensar en los servicios que tiene que tener una estancia que está en una zona rural, que ni siquiera es periurbana, es rural porque está a varios kilómetros. Entonces, que hay un montón de estos temas que ya los hemos hablado con los alumnos en la carrera de Museología y también con Juan Carlos y con Ana, de todos los servicios que un sitio patrimonial necesita. De todos los servicios que un sitio patrimonial necesita. O sea, los servicios del museo y los servicios para el museo. Entonces, no es lo mismo la cantidad de árboles que puede tener el Museo Folclórico aquí al frente que la cantidad de árboles que tiene alrededor la estancia jesuítica. Es una cuestión muy sencilla, pero eso requiere un servicio. O sea, el construir un patrimonio, el transformar una ruina en patrimonio requiere pensar cada uno de estos puntos. Y ese es uno de los desafíos que yo le planteo a los trabajadores de la cultura de La Rioja, de lo que va a significar este enorme y bello proyecto de la estancia jesuítica y la Saladilla. Siguiente. Si nosotros vamos a la siguiente, creo que conocen todos la provincia de Córdoba,
la ubicación de las estancias jesuíticas y la manzana jesuítica de Córdoba, la parte que ha sido patrimonializada, porque hay otra estancia jesuítica más alejada, que es la de Calamuchita, que no fue patrimonializada, y hay otra media desaparecida, que es la de Cerrezuela. O sea que esto es lo patrimonializado en este proceso: Altagracia, la manzana jesuítica de Córdoba, Carolla y Jesús María, Santa Catalina y la Candelaria. Lo que yo le he agregado en este PowerPoint, se lo he agregado para que ustedes, sobre todo porque lo estoy dando aquí en La Rioja, y como fanático de la historia de La Rioja, lo agregué Sinzácate y Barranca Yaco. Barranca Yaco, donde lo matan al máximo líder político que dio La Rioja en los últimos 200 años. Habrá que comparar dentro de 200 años, que el otro que puede competir ahí es Menem, pero habrá que ver dentro de 200 años, ¿cierto? Habrá que ver si dentro de 200 años se sigue hablando de Menem tanto como hace 200 años que venimos hablando de Quiroga. Entonces, puse Barranca Yaco por eso, y Sinzacate porque fue el lugar a donde lo velaron a Facundo Quiroga, y Sinzacate empieza a aparecer fuertemente en la cartografía, empieza a aparecer a partir de 1835. Fíjense ustedes que el primer suelto, ya me salió el historiador, querido amigo. El primer suelto que se publica el 7 de marzo de 1835 en Buenos Aires, Terrible crimen en Barranca Yaco, el título. El suelto empieza diciendo entre las postas de los Talas y Sinzacate, y a partir de ahí Sinzacate empieza a aparecer. O sea, es Quiroga el que hace aparecer a Sinzacate. La muerte de Quiroga y su comitiva. Entonces lo he agregado, ya lo vamos a ver. Vamos a lo siguiente. Las estancias jesuíticas, ustedes, bueno, más o menos algunas de ellas las conocen, son complejos, esta es la manzana jesuítica, ¿no? Y son complejos productivos, muy diferentes a lo que eran las reducciones jesuíticas en la zona del Paraguay y Misiones y Brasil. Eran complejos productivos altamente especializados. Vamos a lo siguiente. Las estancias jesuíticas, volvemos a lo anterior. Las estancias jesuíticas comienzan un proceso de patrimonialización muy interesante en la provincia de Córdoba en la década del 20, cuando, fíjense ustedes, ¿no? Después de la reforma universitaria, la reacción busca resaltar la tranquilidad y la vida bucólica colonial antes de esa cosa terrible que fue la independencia y las guerras civiles. Es decir, hay una intencionalidad de la élite cordobesa a partir de la década del 20, no en chiste, esto es patrimonio de la humanidad, y no lo es el Cerro Colorado. ¿Te acordás cuando Molina trataba en la década del 80 de hacer que el Cerro Colorado fuera declarado patrimonio de la humanidad? Y no, ¿te acuerdas el librito? Y no lo logró, ¿por qué? Porque eso lo hicieron los indios. Así, por eso no es patrimonio de la humanidad. En cambio, esto sí es patrimonio de la humanidad porque lo hicieron intelectuales, religiosos, católicos, ¿cierto? Entonces la élite cordobesa, después de la reforma universitaria, busca resaltar esos valores tradicionales, bucólicos, apolíneos supuestamente, de la época colonial y hispanófilos. Y lo buscan a través de rescatar y poner en valor y presentar al mundo, primero a Córdoba y después a la Argentina, después al mundo, este patrimonio. Siguiente. Pero seguimos con lo práctico. Las estancias tienen ubicación, las estancias y la manzana jesuítica tienen ubicaciones muy dispares. Por ejemplo, la manzana jesuítica o la estancia jesuítica de Altagracia están enclavadas en el centro de una trama urbana. Entonces, eso implica determinado modelo de gestión, que es algo que tenemos que pensar para el caso del turismo sustentable a través del patrimonio. No es lo mismo un sitio patrimonial en esta locación que la que sigue, que en esta locación, Santa Catalina o Candelaria, en el medio de las sierras, alejadas de toda posibilidad de servicios regulares. Entonces, aquí hay otro tipo de modelo de gestión que se debe aplicar y que es lo que el turismo cultural estudia para estos casos para hacerlo sustentable. Siguiente. Y acá vemos las ubicaciones periurbanas de Carolla,
ven que es periurbana, esto es más parecido a la Saladilla, o es más parecido a lo que le va a pasar a la Saladilla, periurbana, al costado de la ciudad, Carolla y Jesús María. Aquí ven, este es todo el terreno de la estancia que es Museo Nacional, esta es la parte que ha sido usurpada, que la tenemos usurpada, y esta es la parte que administro. Y ven la ciudad, pero a la vez, en algún momento la ciudad cruzó y miren, ya está, aquí está la estancia y aquí ya empieza a haber una serie de casas y de construcciones, que es lo que va a pasar en la Saladilla, en torno a la ruta. Se va a ir prolongando hacia allí, entonces esta ubicación periurbana quizás pase en el futuro a ser una ubicación urbana. Siguiente. Y hay estos casos particulares de Barranca Yaco y Sinzacate, yo los pongo no solo porque estemos en La Rioja, sino porque están pegaditos, están al lado de la estancia de Jesús María. Hay una continuidad en el circuito turístico entre Carolla, Jesús María y Jesús María separadas por 2 kilómetros, nada más. Jesús María y Sinzacate, 4 kilómetros, nada más. Y Sinzacate, Barranca Yaco, 7 kilómetros, nada más. Entonces hay una continuidad territorial que nosotros, quienes gestionamos patrimonio, lo vemos desde el punto de vista de crear de lo que se llaman los circuitos o itinerarios culturales. Hay un itinerario cultural allí muy atractivo que vincula la historia colonial con la historia de las guerras de la independencia, con la historia de las guerras civiles, con la historia de la organización nacional, ¿no? Una enorme, diríamos, columna vertebral norte-sur, sur-norte, que une estos patrimonios de los que acabo de hablar, ¿no? Ahí está el monumento de Barranca Yaco en uno de los actos que se hacen en febrero, y la posta de Sinzacate con la capilla donde velaron los restos de José Santos Ortiz, primer gobernador constitucional de San Luis, que era el secretario de Quiroga y el resto de la comitiva. Siguiente. Esto es importante siempre hacerlo cuando gestionamos patrimonio cultural y lo vinculamos al turismo. Sacar estadísticas, como vi en varios, que es lo que más me encantó, por lo menos yo estoy desde hoy, no estuve ayer, pero ver esto de las estadísticas, los números o por lo menos los gráficos. Acá nosotros podemos ver a quiénes pertenecen y a dónde están ubicadas, porque esas dos variables son las variables que a mí van a permitir articular las políticas públicas vinculadas a este patrimonio y al turismo. Si yo no sé de quiénes son, si yo no sé a dónde están ubicadas, difícilmente pueda hacer políticas proyectadas y articuladas con los distintos actores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la estancia de Jesús María, que es nacional y está en una ubicación periurbana, ¿no? Posta de Sinzacate es nacional y está en una ubicación periurbana. Barranca Yaco es municipal y está en una zona rural. Además, qué cosas de la historia esas cosas que yo no sé si tiene explicación o fueron a propósito, pero que Barranca Yaco, donde mataron a Quiroga, pertenezca al municipio de Sarmiento, díganme si no es poético. Es poético. O sea, realmente es poético. No sé quién lo pensó o si fue casualidad, pero que Barranca Yaco, donde mataron a Quiroga, sea administrado por el municipio de Sarmiento, realmente es increíble. Bueno, pertenece al municipio de Sarmiento. Ahora estamos con un proyecto con la senadora Clara Vega de declararlo sitio histórico nacional, porque no puede ser ni municipal ni provincial un sitio donde intervienen 6 provincias, tiene que ser nacional. Además, no puede la provincia de Córdoba, responsable del asesinato de Quiroga, sus dirigentes de aquel entonces, responsables del asesinato de Quiroga, contar esa historia. No puede, ni debe, ni quiere a veces la provincia de Córdoba contar esa historia, ¿no? Entonces, no puede ser provincial, tiene que ser nacional, porque ahí intervienen un caudillo riojano mandado por el gobernador de Buenos Aires a las provincias del norte, que va con el primer gobernador constitucional de San Luis y es asesinado por cordobeses. Son 6 provincias involucradas, ¿no? Entonces, no tiene que ser nacional. Entonces, todo esto te permite pensar estas cosas. Vamos a la siguiente. Y ahora
ya vamos terminando, porque esto es rápido porque es para pasar directamente a preguntas y cuestiones de la gestión. ¿Cómo desarrollamos, cómo pensamos el desarrollo cultural y turístico? Lo primero es el trabajo en red, es decir, no puede el Estado solo, ni una ONG sola, ni la iglesia sola, ni un municipio solo encargarse de estos sitios patrimoniales. Estos sitios patrimoniales complejos, diversos, muy ricos y difíciles de mantener, tienen que tener articulación con los distintos actores y agentes que pueden intervenir. El trabajo en red también implica algo, ese sería un trabajo en red más vale vertical, pero hay un trabajo en red horizontal que es trabajar con las instituciones similares. Entonces, nosotros en Córdoba tenemos la red de patrimonio jesuítico. Entonces, todas las estancias con la manzana trabajan en conjunto para definir algunas políticas en común. Pero a la vez, el Museo de Jesús María, la estancia jesuítica, está en la red de museos de la ciudad de Jesús María. La ciudad de Jesús María tiene 4 museos. Entonces, obvio que tenemos, nosotros no, porque nosotros somos un museo nacional, patrimonio de la humanidad, que voy a trabajar con el museíto ese. No. ¿Cómo un dirigente político va a tener una actitud así de soberbia? Yo dirijo un patrimonio de la humanidad y me siento con la directora del Museo de la Ciudad de Jesús María, con la directora de la Torre Césped y con la directora del Museo del Festival y proyectamos qué hacemos en el año, no me uses esta fecha, yo voy a usar este mes, o sea, ¿por qué? Porque ese trabajo en red te permite optimizar los recursos, evitar superponer fechas, evitar superponer recursos. Entonces, el trabajo en red puede ser vertical, donde vos te nutrís de las otras instituciones que pueden ayudar, y a la vez horizontal, donde trabajas en conjunto con otras. Nosotros también formamos parte de la red de museos del norte de Córdoba, que abarca 20 y pico museos. O sea, red de patrimonio jesuítico, red de museos de Jesús María, red de museos del norte de Córdoba, y también pertenecemos a la red de la Ruta del Esclavo. De la Ruta del Esclavo, porque las estancias jesuíticas, los jesuitas eran la mayor empresa esclavista de la época colonial, ¿no? Entonces, obviamente, trabajamos con otras instituciones que también tuvieron esclavizados, o que los esclavizados fueron sus protagonistas. Entonces, el trabajo en red, primer paso para pensar la estancia jesuítica de la Saladilla, o el sitio histórico del Saladillo. La coordinación operativa y logística, es decir, un paso fundamental para lograr un buen servicio es que sepamos que 2 colectivos, por ejemplo, en la Saladilla eso ocurre, que 2 colectivos los sábados salen, uno a las 9 de la mañana, el otro a las 5 de la tarde y van a la Saladilla. Entonces eso está bueno. Es decir, que vos puedas coordinar, y aunque sean unos servicios mínimos, pero que una logística mínima, pero que la tengas, ¿no? Que la tengas y que la tengas definida. Eso se escribe y se aplica. O por lo menos si no se aplica, se sabe. Dicen que el primer paso para solucionar un problema es saber qué es un problema. Entonces, allí, por ese lado vamos. Dotar a los espacios de diversas capas de sentidos. No podemos centrarnos, bueno, en el caso de la Saladilla, esto ya viene de cajón porque tiene desde los aborígenes hasta la dictadura toda la historia del país concentrada allí, pero no podemos en otros casos tener un solo mensaje, un solo guión, un solo relato, sino múltiples capas de sentido. Entonces, en una estancia jesuítica como la de Jesús María, nosotros tenemos un guión más bien religioso, otro guión más bien productivo, otro guión social bien fuerte, un guión bien diríamos comprometido con la sociedad y con los derechos. O sea, también uno va viendo qué tipo de perfil de público va y va usando esos guiones, va usando esos relatos que están basados, o sea, no son inventos, están basados en la información real que brinda el edificio y sus colecciones y el entorno. La organización de ciclos. Esto es muy importante, evitar, que lo dice ahí abajo, evitar el eventismo. No esto de, hago un concierto de música barroca, no. Hago una conferencia internacional, no. Hacer ciclos. El ciclo, es decir,
programar en un año, en 2 años o en 3 años un ciclo de actividades similares, a vos te permite consolidarte en determinados espacios del conocimiento o en determinados espacios artísticos. Porque si vos haces un evento cada tanto, o sea, para nosotros fue un compromiso muy grande pasar de el 16 de febrero solamente, que organizaba el director anterior por el asesinato de Quiroga, digo, lo aclaro porque por ahí no todos son riojanos, el 16 de febrero, a pasar al mes facundiano y hacer actividades desde el 2-3 de febrero hasta el 26-27 de febrero, 28. Y es un compromiso, y desde que asumí lo estamos haciendo. Y hay que crear actividades, y hay que tener recursos, y hay que llevarlo a Rojo, y hay que llevarlo a Robledo, y hay que llevarlo a Foledo, y hay que acá de La Rioja para que hablen, para que hagamos cursos, para que hagamos conferencias, ¿cierto? Ya estamos hasta pensando actividades a futuro, ¿no? Por eso doy algunos nombres en el sentido de que los vamos a invitar. Para nosotros los ciclos son fundamentales porque evitas el eventismo. Y el ciclo, ¿qué te permite? Moderarte en las gestiones y en el uso de los recursos. Yo no pongo toda la plata en un concierto barroco, sino que hago un ciclo de conciertos barrocos, entonces veré cómo voy gestionando y también te genero un ejercicio, ¿no? Facilitar la llegada de nuevas visiones y propuestas. Esto hoy es un poco más fácil por las redes sociales. ¿Se acuerdan en nuestras épocas cuando tenías el buzón de sugerencias? ¿Te acuerdas? O el libro de sugerencias. Bueno, hoy es un poco más fácil con las redes sociales, pero tenemos que leerlo. O sea, nosotros en la estancia de Jesús María tenemos una chica, Camila, que se encarga de entrar a las redes de todos los que comentan. O sea, vos comentás algo, ella, esa persona que comentó, la escaltea, se mete en su Facebook y ve que, o sea, ¿por qué? Porque es la forma en que vos podés empezar a incorporar las sugerencias y ver si es una sugerencia o si es una crítica o si es de mala onda o lo que sea. Pero tenés que tener un trabajo que implique un esfuerzo, que es el esfuerzo de escuchar y de anotar y de ver en qué momento si esa sugerencia se puede aplicar o no. Pero es un esfuerzo. Y esto parece una soncera, pero tiene que ver directamente con lo práctico. Como instituciones vinculadas al patrimonio, nosotros tenemos que dar trabajo, tenemos que hacer que la gente se sienta feliz y cómoda, que generemos desarrollo, y por allí la legislación bromatológica y la legislación comercial pone trabas a que un vendedor de pastelitos pueda poner un puestito en el museo. Pone trabas, a veces digo, no siempre, ¿no? Pone trabas a que un food truck se pueda instalar. Entonces son cosas que nosotros no las podemos dejar sueltas, las tenemos que pensar como gestión. Es decir, bueno, a ver, che, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Porque a mí en Jesús María me pasó, de hecho esta semana, tuve una discusión fortísima con un funcionario municipal, porque claro, el territorio nuestro es territorio federal, es territorio nacional, pero la bromatología es un atributo del Estado Nacional concedido a los municipios. Entonces, yo hacía entrar a algunos chicos que vendan pastelitos, a mí se me llena con 2.000 personas el parque, ¿qué quiere? Tenés que hacer que compren un pastelito o compren un sándwich. Bueno, pero bromatología no deja. Entonces, bueno, cambiemos la legislación, o la flexibilicemos, o veamos la forma en que podemos hacer de que esas 2.000 personas reciban un servicio y que quien tiene necesidad de emprender, de vender, de ganarse el sustento cotidiano, lo pueda hacer legalmente, bien y sin problema. Pero increíblemente implica un esfuerzo. Como decía un viejito de mi pueblo, de La Para, decía, los bromatólogos nos vinieron a arruinar la comida. ¿Cierto? O sea, claro, porque le empezaron a pedir cosas que no se hacía así en la década del 20. Bueno, entonces, esto va como chiste, pero también va porque siempre el chiste, siempre el chascarrillo, sirve para que repensemos las cosas. Y no podemos tener legislación, no podemos decir, no, bueno, pero a mí si vendo ahí chupetines se me enoja el kiosquero del frente.
¿Dónde está tu espalda política? ¿Con cuántos votos ganaste? Vamos, hablemos de política, como nos enseñó el general. Hablemos de política. Bueno, no. Entonces, creo que allí es donde la intervención nuestra de los gestores del patrimonio puede tener un impacto directo y positivo. Un impacto directo y positivo. Porque, por ejemplo, voy a contar un proyecto en el que estamos. Queremos volver a que la estancia de Jesús María, que yo dirijo, que era una estancia especializada en vinos, era su principal producción, eran los vinos, volver a producir vinos. La legislación argentina no me lo permite, salvo la del vino artesanal, que más o menos por allí. Entonces, bueno, ¿qué fuimos viendo? Bueno, hay que buscar y decidimos, bueno, plantamos las vides, pero vinificamos en otro lado. Bueno, la vid, la uva, la materia prima va a ser del territorio del museo, aunque la vinificación se lleve a cabo con las técnicas actuales en otro lado. Entonces, son soluciones, son situaciones que en un sitio patrimonial tan grande y complejo como el de la Saladilla, ustedes pueden llegar a tenerlo. Y por eso esta exposición. Siguiente, que creo que vamos terminando. Bueno, por ejemplo, promover la presencia de artistas, artesanos, todo eso que normalmente lo sabemos quienes estamos en los museos, pero a veces rompiendo la barrera de lo estrictamente que tiene que ver con nuestro tema. Entonces nosotros hicimos el otro día el homenaje a los 70 años de Charlie, con un hermoso festival que le pusimos Charliepalooza. Hicimos un festival de cómics, o algo más común, como un concierto de música clásica, por supuesto, o una obra de teatro vinculada a los derechos de la mujer. Entonces, a ver, una obra de teatro vinculada a los derechos de la mujer en un espacio súper patriarcal como una estancia jesuítica, donde las mujeres tenían prohibido ingresar, es un mensaje. O el otro día que presentamos el libro El secreto pontificio, la ley de silencio sobre las violaciones de niños en la iglesia, un libro fenomenal, una investigación extraordinaria sobre la pederastía en la iglesia católica, y lo presentamos en nuestro museo en la iglesia de la estancia jesuítica. Entonces, es un mensaje, es una forma de romper las fronteras simbólicas que a veces nosotros mismos nos ponemos. Y por supuesto que me insultaron en la calle, bien merecido y bien ganados, y feliz de recibirlos, ¿cierto? Bueno, siguiente. Entonces, la idea de esta presentación, bastante rápido, pero lidera tirar unos tips bien concretos, ¿no? Después podemos teorizar lo que queramos, pero tirar unos tips bien concretos de lo que es el turismo cultural, de lo que es el patrimonio y el turismo sustentable, de lo que es la gestión de sitios complejos, como el caso de la Saladilla que tienen ustedes, que lo están desarrollando ustedes y que creo, tanto lo digo como profesional, como docente también de la carrera de museología y como director de un museo con características similares, que no tiene techo del nivel de desarrollo que va a generar ese proyecto. Ya lo está haciendo y todavía recién largan, así que creemos que es muy positivo. Así que bueno, hasta ahí antes de las preguntas. Gracias.